Voces del Cabo Domingo y la Grande Tierra del Fuego, un lugar repleto de historias, la mayoría trágicas, un sitio en el que ocurrió una aberrante matanza de habitantes de pueblos originarios en manos de Alexander McLennan, conocido también como el Chancho Rojo, una persona que habría baleado y luego arrojado al acantilado a habitantes originarios del lugar. El episodio se conoce como el genocidio Selkman o genocidio Onan. Dicen que el Cabo Domingo todavía hoy se ven las sombras y se escuchan voces provenientes de ningún lado. Algunos especialistas aseguran que ese lugar es oscuro energéticamente. Fantasmas del Consejo Deliberante. Caleta Olivia Santa Cruz. Hace un tiempo, un concejal de la ciudad afirmó de manera oficial que el antiguo edificio del Cuerpo Deliberado hay fantasmas. Muchos trabajadores del lugar tienen sus propias anécdotas vinculadas al o los espectros. La Cueva de las Manos, Perito Moreno, Santa Cruz. La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico con pinturas rupestres. Está situado en el cañadón del río Pinturas, cuenca del río Deseado, entre las localidades Perito Moreno y Bajo Caracoles, y se accede a la misma por la Ruta Nacional 40. Dicen los lugareños que todo lo estampado en el lugar es el legado de la magia ancestral que utilizaban los pueblos originarios y que su energía está intacta. Las personas con percepción especial aseguran sentir todo tipo de entidades que deambulan en el interior de la cueva. La Dama del Regimiento, Sarmiento Chubut. El Regimiento de la Infantería Mecanizado número 25 es el hogar de un espectro que suele transitar los inmensos patios. La figura vaporosa de color blancoso se materializa de repente en la zona de la guarnición militar, que limita con el cementerio del pueblo. Los que la han visto, aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 y 70 centímetros. La Torre Talero, Neuquén Capital. Saliendo de la ciudad de Neuquén Capital por la ruta número 22, 4 kilómetros antes del aeropuerto se abre a la izquierda un camino de tierra en cercanías de la nueva terminal de ómnibus. Allí se levanta un edificio histórico construido en 1906, conocido como la Torre Talero. Desde hace muchos años se habla de una extraña figura vaporosa en el lugar. Los soldados que cuidaban el sitio contaban que se les aparecía de noche, levitando entre las manzanas o como una ráfaga por encima del desagüe. También la vieron en fuga por entre eucaliptos y resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los conscriptos temblaban cada vez que ella se asomaba. La Torre Maldita, Ciudad de Buenos Aires. En Benito Pérez Galdós al 300, en el barrio de La Boca, se alza la llamada Torre del Fantasma, de estilo modernista catalán. Varias personas afirman que adentro había el fantasma de una antigua moradora, una joven pintora llamada Clementina, que enloqueció un día y se quitó la vida. Los espectros de la Casa Rosada, Ciudad de Buenos Aires. En la sede del Gobierno Nacional, todos los gobernantes democráticos tienen su cuadro, pero hay uno en especial que se esconde un secreto perturbador, el de Nicolás Avellaneda. Como cuenta Liliana Franco en Los secretos de la Casa Rosada, algunos funcionarios supersticiosos tratan
1880, Avellaneda murió a los 48 años, en 1885, en medio del Atlántico al regresar de Francia, donde no había podido ser curado de una enfermedad. Su sucesor, Julio Argentino Roca, recibió el cuerpo con honores y encargó la correspondiente pintura de forma macabra, usando la barba pulverizada del fallecido. Dicen los que se quedan a la noche en el edificio que es común escuchar un sonido extraño que sale del cuadro o murmullos. Santa Felicita, ciudad de Buenos Aires. En 1872, Felicita Guerrero fue asesinada. En el lugar hicieron una iglesia donde dicen se aparece la víctima. Aseguran que aparece de blanco, que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros apuntan que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con sus desgracias. La ven llorar. Fantasmas del subte. La línea A de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires fue pionera en Latinoamérica. Cuenta la historia que entre 1910 y 1913, cuando se construyó, dos obreros italianos fallecieron por el derrumbe de una pared sobre la actual avenida del 9 de Julio. Muchos pasajeros de la línea relatan que, de noche, las luces de las formaciones se apagan precisamente en ese tramo y que, al costado de los vagones, es posible ver los cuerpos sin vida de los trabajadores, como si sus almas hubieran quedado atrapadas en ese lugar. Fantasma decapitado. Máximo Fernández, provincia de Buenos Aires. Cuentan los vecinos de Máximo Fernández que al caer el sol ocurren sucesos sobrenaturales. Algunos aseguran que pierden fácilmente la orientación y ven siluetas extrañas. Allí, en las inmediaciones de una capilla neogótica abandonada, aparece el espectro de una niña que murió en 1904 y 1910 por el zarpazo de una leona que la decapitó. La ciudad encantada. La Plata, provincia de Buenos Aires. Desde el día de su fundación hasta la actualidad, La Plata está asociada con los masones, la magia negra y otra con símbolos satánicos, no solo por cómo está diseñada. En el Museo Dardo Rocha, ubicado a pocos metros de la Plaza Moreno, todavía se guarda mucho material de las logias de la época. Gritos y llantos en el asilo Unzué. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El asilo para pobres huérfanos y desamparadas se inauguró en 1910 y está a cargo de monjas y curas. Un siglo después, la estructura fue reconvertida en un centro cultural y hay quienes aseguran sentir presencias, ruidos extraños en un antiguo sector todavía en reparación. La conexión resulta inevitable. En 1927, una de las religiosas fue a rezar al oratorio y se cruzó con un capellán. Se dice que el hombre la violó y que luego la escondió en un túnel no muy transitado. Al parecer, la monja quedó embarazada y dio a luz a un bebé que aún hoy llora todas las noches. Serenos cuentan que el ambiente del Unzué cambia a la madrugada y que la ronda de las 3 es la peor, que se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, puertas que se abren y cierran y camas que se arrastran. Almas en pena en el Torreón del Monje, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Fue construido a principios del siglo XX en honor al fraile Ernesto Tornero, que en el siglo XV1, no me acuerdo, que sería tipo siglo
dirigió el estigma de sus espectros y fantasmas que viven desde su inicio en el edificio. Según la historia más arraigada en lo alto de la torre, el cacique Rucumara tenía prisionera a Marina, una indígena que lo rechazaba porque se había enamorado de Rodríguez, su conquistador español. Este último ordenó a Rucumara soltar a la mujer a cambio de perdonarle la vida. Pero lejos de convencerlo, el cacique tomó a Marina y juntos saltaron los acantilados. Quienes sostienen esta leyenda afirman que los fantasmas que pululan por el torreón son, en realidad, los amantes desencontrados. La sombra de la isla. Martín García, provincia de Buenos Aires. Hace muchos años el presidente Sarmiento construyó en el lugar un lazareto, un sitio en el que los inmigrantes que iban hacia Buenos Aires debían hacer una parada en cuarentena. Muchos se enfermaban y se debió erigir un crematorio para quemar a los muertos. Aún hoy los habitantes y visitantes de la isla aseguran que es común ver sombras moviéndose entre las ruinas del lugar. El acompañante inesperado. Cacheuta, Mendoza. Muchos camioneros aseguran haber visto cosas extrañísimas en la ruta, pero existe una historia muy conocida en el ambiente, que es la de la curva de la muerte. En Cacheuta dicen que si se pasa a determinada hora de la noche por ese lugar, una extraña figura aparece sentada en el asiento del acompañante y se fuma al terminar la curva. Tan, tan, tan. El Chayora. Malargüe, Mendoza. Bueno, mi gato está ronroneando, pero no importa. A 7 kilómetros de Los Molles se encuentra la laguna de la Niña Encantada. Con solo escuchar su nombre nos damos cuenta que hay secretos que guarda este lugar. Se dice que una joven huarpe llamada Elcha se suicidó al no poder concretar su sueño de amor y que aparece en el espejo de agua de vez en cuando. La mansión Stopdale, Mendoza capital. En la vieja casona del centro mendocino, los vecinos cuentan que se escuchan gritos y sonidos extraños para los cuales no encuentran explicación. Mientras la estaban refaccionando, los serenos del lugar denunciaban permanentemente ruidos extraños y movimiento de objetos sin explicación. El Fultre. Fuente del Inca, Mendoza. El Fultre es el fantasma más notable de la provincia de Mendoza. Para contar su historia nos tenemos que remontar al momento de la construcción del ferrocarril trasandino. Para llevar a cabo esa obra monumental, los directores del ferrocarril reclutaron una gran cantidad de obreros chilenos, porque el chileno generalmente tiene más propensión a los trabajos cordilleranos que el peón argentino. Sin ofender. Ocurrió, sin embargo, que los sábados, cuando se hacía el pago quincenal en Uspallata, sobre todo, se producían muertes y muchos hechos de sangre. Poco a poco se fue generalizando la popularidad de que este personaje extraordinario que hoy se conoce con el nombre de El Fultre, el vocablo proveniente de un chilenismo que significa hombre elegante. Precisamente la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones chilenos de su cobranza semanal. Este ladrón robaba con tal maestría que no era advertido por sus víctimas. Con el tiempo ocurrió que alguien mató a ese famoso Futre,
cueva de las brujas. La cueva de las brujas. Hay una leyenda de la caverna de las brujas que fue transmitida de boca en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona. Hoy le da un toque de misticismo al recorrido. Según cuenta, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas denominaba la región. Era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a dos mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en la planta de los pies para que no pudieran huir. Tonterías. La leyenda cuenta que cuando sanaron sus heridas, las dos cautivas se refugiaron en la caverna, en la sala de la Virgen. Los pobladores vieron salir a dos grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves que escapaban de esta forma. A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver dos mujeres de aspecto andrajoso, pelo largo y muy sucias. En las altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar. Tan, 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 tan. La puerta dimensional. Desde hace un par de décadas, miles de personas comenzaron a hablar de cierta piedra ubicada detrás del Cerro Arco. Unos decían que era la puerta hacia una ciudad secreta, otros que se trataba de una base extraterrestre. En Isidris hay cardos, cactus, pagarios y también visitantes, si se puede decir así. Yo he visto figuras blancas con brillos. Son bajas como de 1 metro, tienen la cabeza alargada y una risa que si no se sabe si es buena o mala. Si andas distraído, no las ves, podés tenerlas un rato largo al lado sin darte cuenta. Le gusta espiar. Una noche, andando sola, vi un coso de esos. Saqué el cuchillo y le empecé a perseguir. Él iba rápido, flotando, y yo iba a los tropezones, enganchándome con las espinas. Le contó hace un tiempo un paisano, un periodista local. La versión más extendida sobre ese lugar es que Isidris es el nombre de la ciudad intraterrena y que en ese lugar en la acera se encuentra la puerta hacia otra dimensión, donde está esta ciudad que es impresionante debido a su belleza y esplendor. De hecho se la llama ciudad dorada. La dama de blanco, la azotea, la palma, Coleochu, Entre Ríos. Según relatan los medios del lugar, el dueño era Francisco La Palma, hijo del primer médico de la ciudad, quien se casó con Martina Carmona. La construcción fue símbolo del poder económico del matrimonio La Palma Carmona, miembro de la alta sociedad de la cual participaban activamente. No existía la posibilidad de imaginar que una de sus sobrinas viviera una historia de amor con alguien de la clase trabajadora. Pero Isabel Frutos, hija de Benito Frutos y Petrona Carmona, hermana de Martina, nació para romper las reglas y se enamoró de un joven jornalero que trabajaba en los campos de su padre, quien fue el primero en ingresar los árboles de citrus a la provincia. Lejos de pedirle seguir adelante con su romance, Isabel fue separada de sus hermanas y de su enamorado y fue llevada a vivir a la gran azotea allí. Sumida en la angustia y la tristeza, decidió dejarse morir por amor. Isabel Fruto se negó a comer y beber hasta que su cuerpo de 19 años de edad comenzó a enfermar hasta su muerte el 26 de febrero de 1856. Las crónicas de la época y la historiadora Andrea Semaghini relatan que murió tísica, murió de amor y que
hablan de la imagen de una niña mujer que por las noches, vestida de blanco, llora en los balcones de la azotea. Y bueno, hasta aquí llegamos por ahí.